buenas noches, El Salvador. Un placer más que enorme dar la bienvenida a todos ustedes esta noche, como todas las noches, para disfrutar la entrevista 8 en punto. Esta noche, señores, vamos a estar hablando, por supuesto, del papel bochornoso para muchos que ha realizado la selección nacional, más allá del papel que los jóvenes han realizado, el papel de los directivos que para muchos deberían de renunciar, no mañana, ayer. Por el papel bochornoso que han estado realizando, muchos se preguntan a qué horas van a interponer la renuncia. Esta noche vamos a abordar con diferentes personalidades el tema de la selecta Cuscatleca. ¿Por qué no quieren abordar el tema, señores, de los amaños? Muy buena pregunta. Parece que a los directivos ya se les olvidó, pero no a los salvadoreños, porque el día de ayer muy pocas personas llegaron al Coloso de Montserrat a apoyar a una selección que para muchas personas ya perdió la eliminatoria. 9 puntos en casa y 1 afuera le podrían haber dado a la selección nacional la posibilidad de llegar nuevamente a una justa mundialista. Ahora estamos en calidad de milagro, señores. Esta noche en 8 en punto, quédese con nosotros. Vamos a abordar esos temas en segundos. Antes, permítanos saludar a quien noche tras noche hace posible el primer segmento de su entrevista, como lo es Banco Agrícola. Y bueno, señores, por supuesto, ya lo habíamos adelantado, vamos a estar haciendo un análisis, no solamente lo que en algún momento se ha dicho con relación a los amaños de partido, dónde están las investigaciones de Conca Champions, entre otros, cuál es el papel que ha desempeñado hasta este momento la Federación Salvadoreña de Fútbol, el papel que han realizado unos muchachos que en menos de 15 días el Primitivo Maradiaga tuvo la oportunidad, una vez más esta noche se improvisa para ir nuevamente a unas eliminatorias mundialistas. Para agotar este tema, acompáñenos, señores, en estudio con gusto. Le damos la bienvenida a prestigiosas personalidades que cuando hablan es porque saben. Con gusto, en estudio le damos la bienvenida a don Raúl Beltrán Bonilla. Don Raúl, ¿qué tal, Sergio? Un placer tenerlo en su casa. Tremendo Gracias gusto. por acompañarnos. Gracias, muy amable. También, señores, le damos la bienvenida a un exdirectivo de Fast Food, Vicente Vázquez, pero particularmente de Club Deportivo Águila. Un placer tenerlo acá. Gracias a ti por el programa. Gracias. Y por supuesto, también con gusto le damos la bienvenida al jefe del diario de hoy, Deportes, Gustavo Flores. Gustavo. El gusto es mío, gracias por la invitación. Gracias. Muy amable. Señores, rápidamente vamos a iniciar porque vamos a hablar de amaños de partidos, que es lo que pasa en la Federación Salvadoreña de Fútbol, porque todo está íntimamente ligado. El día de ayer, para muchos, prácticamente la selección está en la UCI, en cuidados intensivos, en calidad de un milagro. Y es que nuevamente la tónica se vuelve a repetir, siempre la improvisación, siempre llamar a última hora al técnico. Recordemos que Roca se fue, luego llegó el Zarco para apagar el fuego y ahora tenemos al Primitivo Maradiaga. Muchos dicen, hemos llegado nuevamente a un estado primitivo. Don Raúl Beltrán Bonilla, muchas personas incluyendo, y en la pregunta extensiva para los tres, muchas personas incluyendo al ex internacional de la selección de Bulgaria, al centro delantero del Fútbol Club Barcelona, Christos Stoichkov, que ha arremetido contra el presidente Rajo en llamarlo ladrón y que tendría que renunciar. ¿Cuál es su opinión con relación a los directivos de la Federación Salvadoreña de Fútbol, don Raúl? Bueno, con mucho gusto. El fútbol es como Disneylandia, hace hablar a los animales, hombre. Eso es lo primero. Y es lastimoso ver, por ejemplo, cómo la cadena Fox es profesional, no se inmiscuye, no insulta, no ofende, no difama, no injuria. Desde luego yo no soy abogado del diablo, yo no defiendo a nadie, y más cuando me consta que la gente es honrada, y más si se trata de un amigo. Uno tiene el deber moral, por lealtad, acompañarlo hasta el final. Si el amigo después ha fallado, será problema del amigo que él se defienda solo o simplemente vaya a la cárcel. Lo de Stoichkov es un desliz desafortunado, y es más, cuando ustedes ven el video dice, yo no lo conozco, sin embargo es ladrón. Hasta donde tengo conocimiento, ya la CONCACAF tomará con un grupo de abogados en los Estados Unidos el tema de la demanda contra este personaje. En este país, Sergio, como usted lo conoce, es el síndrome Funes. Es decir, acusar, injuriar, señalar, difamar, desprestigiar,
Esa es la tónica de este sujeto. Bueno, hay varios Funes, pero está refiriendo El a Mauricio Funes. expresidente de la República, bueno, sí. sí. Entonces, es fácil, es sencillo utilizar los medios, hoy las redes sociales que, digo, es una bendición en manos de gente sensata, pero en manos de locos, Dios me relibre. Entonces, volviendo al tema que usted me pregunta, creo que es desafortunado el momento de este señor, de este búlgaro. Primero porque si hay evidencias, creo que aquí los socios que tienen El Salvador debiese traer los documentos y presentarlo en la fiscalía y decir, mire, en esta federación, claro, yo le puedo hablar de 2 personas en la federación, de más no le puedo hablar, pero de 2 personajes, por ejemplo, el caso del señor Carrillo, saca de su bolsa $100,000 junto con otro miembro para pagar la llegada de Atlético Marzo en su segunda vida en la primera división. Entonces, digo, ¿qué necesidad puede tener esta gente? Cuando uno expulga, aquí están los documentos. Nosotros debiésemos de estar más preocupados porque la Corte de Cuentas termine y explique cómo, por ejemplo, estas glosas de las responsabilidades patrimoniales de federaciones anteriores sobrepasan los $2 millones. Y nadie dice nada. Y la prensa rosa deportiva de este país, tranquilamente callada, hacen eco y comienzan la campaña, se suman algunos medios, periódicos, radios y televisoras, se suman a la campaña de desprestigio, incluso llegan incluso, a la traición vil y cruel de decir, no vayan al estadio. Si en este país a nadie le pone en la cabeza para que vaya a un escenario deportivo. A Edocha llegaron 7,000, esos son los buenos, que a pesar de las vicisitudes confían primero, porque los muchachos tienen que ganar. Hay que pagarle, no sé si $1,500 o $2,000 por el puntito que consiguieron anoche. Y con unas arcas vacías, por eso les digo, incluso lo afirmó el tesorero, el licenciado Carrillo, cuando le dijimos, mire, abra las puertas. Si a la prensa rosa de este país y a estos señores que allá afuera abren la boca con facilidad. Hace 5 años increpamos a Salguero, el de la mafia de CONCACAF, y lo decimos con nombre y apellido, a Tinoco, a Caballero, esos eran los gángsters que tenía Warner aquí. Y la prensa rosa de este país, ¿dónde estaba? ¿Está hablando de Mauricio Caballero? No, sí, de Mauricio Caballero. Entonces, ¿dónde estaba la prensa rosa deportiva de este país? Escondidos. Cuando el gráfico destapa, algunos fuimos, segundones en la investigación del gráfico para publicar los datos. La prensa rosa, ¿dónde estaba? Escondidos. Y digo, radios, televisoras y la inmensa mayoría de los medios impresos. ¿Quién es la prensa rosa? Los que callan y se guardan y comienzan con campañas y ataques viscerales, emotivos, sin razón y sin sentido. Yo como salvadoreño, hasta el último muchacho que llegue, ¿por qué no lo voy a acompañar? Si es mi país, ¿por qué voy a traicionar yo mis colores, mis intenciones? No, pero ¿qué es lo que ocurre? Hay gente, hay estrellitas de la televisión internacional. No, es que está por las preventas, gracias a Dios. Un vaso con agua en una federación de este país jamás me la he tomado. Jamás he salido con un boleto de la federación y jamás me he sentado a comer un plato de frijoles con dirigentes de la federación de este país. No, entonces, mire, aquí hay que esperar que digan cualquier cosa, pero hay un hecho que no podemos soslayarlo, que hay que reformar la ley del fútbol, que la dirigencia de las 2 categorías, primera y segunda, tienen que modificar el consenso y erradicar los vicios, y lo señalo, de corrupción, de malversación y de incapacidad que tienen las ligas menores como las AFAS en este país. Eso hay que erradicarlo de ley. Esa gente se comió en los gobiernos de don Tony Saca, del otro señor que siguió después de él, se comieron $18 millones en 11 años, incluyendo el primer año del señor Salvador Sánchez Serén. Y tenemos futbolistas en este país con $18 millones. La respuesta es no. Y eso lo hemos dicho nosotros abiertamente, sin callar y sin proteger a nadie. ¿Dónde estaba la gran prensa deportiva de este país? Callando. Sencillo, callando. Ok, voy con don Vicente Vázquez. Don Vicente, muchas personas dicen, mire, lo que pasa es que no se le está diciendo únicamente a los salvadoreños que no vayan a apoyar a los chicos que van a jugar, que de pronto han llegado como a apagar el fuego, pero en alguna medida el no llegar a un estadio que ha sido completamente remozado con los colores patrios, en alguna medida el mensaje se le está trasladando a la Federación Salvadoreña de Fútbol. ¿Qué pasó con los amaños de partidos que de pronto llegan y no quisieron seguir investigando ni la CONCACHAMPIONS? ¿Qué pasó cuando el presidente Rajo se le aborda y se le dice qué va a pasar con los amaños de partidos? Jack Warner fue extraditado hacia los Estados Unidos, el ex mandamás del área de la CONCACAF. Por favor. Gracias, Sergio. Tú recordarás
en la semana que se detienen a estas personas de FIFA, 2 días antes contigo habíamos tenido un programa en este medio. Y casualmente yo les decía en el programa a ustedes, si lo que ocurre en CONCACAF, lo que ocurre en la federación, es lo mismo que ocurre en FIFA. Y gracias hoy que me corresponde compartir con don Raúl y con Gustavo. Tenemos mucho tiempo de convivir en la parte del fútbol. Yo comparto mucho con Raúl en el sentido de que tú te has dado cuenta, Sergio, yo he sido un fiel crítico de la federación. Critiqué en su momento a Carlos Méndez Flores, a Rodrigo Calvo, lo he hecho con Jorge Rajos, pero tampoco no se vale, ¿verdad? Como bien lo dice Stoico, yo no conozco a Jorge Rajos. No conozco El Salvador. ¿En qué contexto dijo eso el ex internacional búlgaro? Y ahí hay que separarlo, ¿verdad? Porque como don Raúl bien dice, no hay que hacerla de abogado del diablo, sino que hay que separar el contexto. En primer orden, esto es producto de la manifestación de Jorge Rajos de llamar ineptos prácticamente a una serie de jugadores. Okay. Lo que pasa, Vicente, es que cuando llega aparentemente la prensa, y se lo voy a trasladar así con respeto, allá a México para sostener el encuentro en el Coloso de Santa Úrsula, México, El Salvador, fue abordado por la prensa. Si me equivoco, por favor, más adelante usted, Gustavo, también vierte lo correspondiente. Si El Salvador tenía posibilidades y dijo categóricamente que no, entonces de pronto indignó a Cristos Stoico porque dice, mire, ¿cómo es que el presidente de la federación está diciendo que no tenemos la posibilidad para hacerlo? A ese punto me refería. En primer orden, y aquí lo tenemos que ver a título de salvadoreño. Yo lamento en realidad que se le haya ido las frases, la palabra, la voz al señor Jorge Rajos. Y eso es lo que ha traído como consecuencia que este tipo de personas se estén pronunciando actualmente en el exterior. Si nos damos cuenta en el trabajo, uno no puede minimizar el trabajo de nadie, y especialmente en el caso del señor presidente de la FEDFUT. Él de una u otra forma debió de darle ánimo a un equipo, ¿verdad?, que se acababa de armar, producto de la misma situación que había generado la misma federación. Cuando la federación no toma la palabra de los jugadores en aquella entrevista que el Zarco Rodríguez y con los jugadores le dicen, señores de la federación, nosotros queremos mejores prestaciones, y en este caso sí te voy a hablar con propiedad. Nosotros con Club Deportivo Águila, cuando administrábamos a Club Deportivo Águila, nos hospedábamos en el Hotel del Indes, honestamente porque es más cómodo, es más barato. Eso hay que serlo cierto. Y que no se molesten los señores del Indes. ¿Por qué? Porque tratándose de una selección nacional deben de tener mejores condiciones. No estoy justificando a los jugadores, este es un error de ambas partes. El trato que la federación le dio al problema no fue el correcto. En materia de fútbol hay temas de camerino que se resuelven en la privacidad y desgraciadamente la federación en eso sí ha dejado mucho que desear. Tú recordarás cuando yo te decía que este comité ejecutivo de la federación, y también estaba Gustavo con nosotros, iba a tener grandes problemas. Don Raúl se acaba de referir a 2 personas en particular, a las cuales yo también comparto, porque tú te das cuenta, el muchacho joven en el fútbol, como se denomina Hugo Carrillo, es de las personas que se sacrifica, de las personas que pone dinero. Yo contra él si no hay ningún problema. Y desgraciadamente él viene a defender lo indefendible en ciertas ocasiones, porque quiere defender a gente como Peñate, gente que en realidad no debe de estar en el fútbol. Entonces, lo que están obteniendo en este momento es agua de su propio chocolate. No pudieron resolver el problema de los amaños. Si tú te das cuenta, en el problema de los amaños, las personas que utilizaron para diligenciar toda la investigación, con todo respeto, hay personas cuestionadas. Y el jurídico de la federación sabe de lo que me estoy refiriendo. Entonces, mesa limpia. Yo les decía, mire, don Jorge Rajos, cuando usted llegue a la federación, yo lo primero que hubiera hecho, Sergio, es limpiar el departamento jurídico. Segundo, reestructurar las ligas. Mira la segunda división, y de esa hablo con propiedad. La conozco actualmente, discutiendo problemas hasta de faltantes de dinero. Es una lástima. $78,000. ¿De cuál administración? Vendieron 2 categorías. En este momento acaban de vender 2 categorías. Se les autorizó la venta. Y yo te invito, hay que entrevistar a don Noel Benítez, que den cuenta. Hay una denuncia de ciertos representantes de la segunda división ante la federación. Pero fíjate que es un gran problema, que quien era presidente de la segunda división era el actual representante, ¿verdad? Es decir, el señor Ortiz, está en la federación.
Y entonces, ¿cómo podemos poner al lobo a cuidar las ovejas? Es un problema. Ok, vamos a seguir profundizando en el